Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a meternos con un tema que, la verdad, tarde o temprano nos toca a todos. ¿Qué hacemos cuando tenemos un problema serio con alguien? Sí, es una pregunta universal. Y la respuesta que primero se nos viene a la cabeza es, le hago un juicio. Pero, bueno, resulta que esa es solo la punta del iceberg. La opción nuclear, digamos. Exacto. Nuestra misión hoy es desarmar un poco esa idea y mostrar que, antes de llegar a un tribunal, existe toda una escalera de soluciones mucho más inteligentes. Totalmente. Pero para empezar, tenemos que entender algo que es fundamental para el mundo del derecho. ¿Qué es exactamente un conflicto? Porque, ojo, no es lo mismo que una simple discusión. Esa es la pregunta clave, de verdad, porque define todo lo que viene después. Un conflicto, en términos jurídicos, no es una pelea a gritos. No es mi vecino y yo discutiendo por la música alta. No, para nada. Es algo más profundo. Pensemos en ello como una sensación de injusticia. Es ese momento en que sentimos que un derecho nuestro, algo que la ley nos garantiza, fue vulnerado. Ah, ok. O sea, hay una regla rota. Exacto. Se produce un choque, una fractura entre lo que la norma dice que debe ser y lo que realmente pasó. El sistema legal entero nace para darle un cauce a esa sensación, para que esa frustración no se transforme en violencia. Claro, para evitar que la gente decida hacer justicia por mano propia. Tal cual. Ese es el objetivo final. Para que esto no quede tan en el aire, tan abstracto, vamos a ponerle un nombre. Juan. Perfecto. Imaginemos a Juan. Es un empleado que cumple su horario, hace su trabajo, tiene un contrato en regla, todo bien. Pero un día, sin previo aviso, la empresa lo despide sin una causa justificada. Ajá, un clásico, lamentablemente. Y, para colmo, no le pagan la indemnización que la ley obliga. Ahí, en ese preciso instante, nace el conflicto jurídico. Ahí está. No es solo que Juan esté enojado, que obvio que lo está. Es que la ley dice A y la empresa hizo B. Es la materialización de esa sensación de injusticia de la que hablabas. Exactamente. Ahí está el cortocircuito. Juan tiene un derecho claro, respaldado por una ley, y ese derecho fue ignorado. El sistema no puede, simplemente mirar para otro lado. ¿Tiene que intervenir? Su función primordial es actuar como un pacificador social, tomar ese interés individual de Juan y canalizarlo a través de las reglas que son de interés público, que son las leyes, para encontrar una salida civilizada. Perfecto. Entonces Juan tiene este problema encima. ¿Qué hace? Y acá es donde la mayoría piensa en un solo camino, el del juicio. Sí, directo a tribunales. Pero lo fascinante, y es el centro de lo que vamos a hablar, es que hay toda una gama de opciones antes de eso. A mí me gusta mucho la idea de visualizarlo como una escalera. Es una analogía perfecta. Donde cada escalón representa un método diferente para resolver el problema. Y la vamos a subir desde el escalón más bajo, donde las partes tienen el control absoluto, hasta el más alto, donde un tercero impone la solución. Empecemos por la base de todo, el primer escalón, la negociación. La negociación. Que básicamente se podría resumir en la frase, sentémonos a tomar un café y arreglemos esto entre nosotros. Esa es la esencia. Es el método más puro de lo que llamamos autocomposición. Autocomposición. Sí, que las propias partes componen o crean la solución. Juan y su exempleador, o más probablemente sus abogados, se comunican directamente, intercambian correos, hacen llamadas, se reúnen. Pero lo clave es que son ellos. Ellos, y solo ellos, tienen el poder de llegar a un acuerdo. Si acuerdan un monto y la forma de pago, listo, el conflicto se acaba. Y me imagino que es lo más rápido y barato, ¿no? Es rápido, es privado y casi siempre es la opción más económica. El control es absoluto. Suena ideal, pero seamos sinceros. Muchas veces las cosas están tan mal que las partes no pueden ni verse. La comunicación está totalmente rota. Claro, hay demasiada carga emocional. ¿Qué pasa cuando ni siquiera se puede plantear ese café? Bueno, ahí es cuando subimos al segundo escalón, la mediación. Ok, ¿y cómo sería la frase para este escalón? La idea aquí sería, como no podemos hablar, llamemos a un tercero neutral para que nos ayude a comunicarnos, pero la decisión final sigue siendo nuestra. Y aquí la figura del mediador es clave, porque me imagino que muchos piensan que es una especie de mini juez, pero no es así para nada, ¿verdad? Para nada. Y ese es el punto que no se puede subestimar. El mediador no opina sobre quién tiene razón,
No propone soluciones. ¿No deciden nada? Absolutamente nada. Su única habilidad, su superpoder si querés, es ser un facilitador del diálogo. Es un experto en comunicación que actúa como un puente. Qué interesante. Lo fascinante de la mediación es que su éxito no radica en el conocimiento legal del mediador, sino en su capacidad de desactivar la parte emocional del conflicto. ¿Cómo es eso? Muchas veces lo que haces es tomar la queja de Juan, quitarle toda esa carga de enojo y frustración y presentársela a la empresa en un lenguaje neutro, objetivo, y viceversa. Ah, claro. Y por primera vez quizá las partes escuchan sin sentirse atacadas. Es más psicología que derecho. Es como un traductor de emociones a argumentos. Y entiendo que esto se ha vuelto tan importante que en algunos lugares ya no es solo una opción, No, para nada. sino un paso obligatorio. Totalmente. En Argentina, por ejemplo, la Ley 26.589 hizo que la mediación sea una etapa obligatoria antes de poder iniciar un juicio en muchísimos casos. O sea, el Estado mismo te obliga a intentarlo. Es el Estado diciendo, miren, antes de usar los recursos de un tribunal, que son lentos y caros, quiero que hagan un intento serio de arreglarlo ustedes mismos con la ayuda de un profesional. Es una forma de filtrar, digamos. Exacto. Asegura que a los tribunales solo lleguen los casos que de verdad no tienen otra solución. De acuerdo. Ya intentamos negociar directamente, no funcionó. Pasamos por mediación y aunque el diálogo mejoró un poco, no llegamos a un acuerdo. Sigue habiendo desconfianza. Mucha. Y nadie quiere ceder. ¿Qué sigue en la escalera? ¿Hay algo intermedio antes del gran juicio? Lo hay. Y aquí es donde damos un salto conceptual importante. Subimos al tercer escalón, el arbitraje. Arbitraje. Suena a deporte. Y la analogía deportiva es perfecta. Vamos a elegir entre los dos a un árbitro y nos comprometemos a aceptar su decisión, sea cual sea, como en un partido de fútbol. Ah, aquí la cosa cambia. Porque en la negociación y la mediación, Juan y la empresa mantenían el control sobre el resultado. Exacto. Aquí están entregando ese poder. Correcto. Pasamos de la autocomposición a la heterocomposición, donde un tercero impone la solución. Pero la clave, y esto es muy importante, es que las partes eligen voluntariamente a ese tercero, el árbitro. No te lo impone el sistema. No. Y suele ser un experto en la materia. En un conflicto de construcción, eligen a un ingeniero. En uno comercial, a un abogado especialista. Se someten a su juicio y la decisión que toma, que se llama laudo arbitral. ¿Laudo? Laudo arbitral. Y tiene exactamente la misma fuerza y obligatoriedad que la sentencia de un juez. Pero, a ver, si vas a dejar que un tercero decida, ¿por qué no ir directamente a un juez del Estado? ¿Qué ventaja tiene el arbitraje? Velocidad, especialización y confidencialidad. A ver, una por una. Un juicio puede durar años. Un arbitraje, con suerte, meses. Un juez sabe de todo un poco, pero el árbitro es un hiperespecialista en el tema puntual del conflicto. Entiendo. ¿Y la confidencialidad? Quizás es lo más importante para las grandes empresas. El arbitraje es privado. Lo que se discute y se decide ahí queda entre las partes. No se hace público. Un momento, eso me hace un poco de ruido. Confidencialidad. ¿Significa que si una gran compañía pierde un arbitraje multimillonario por, no sé, un producto defectuoso, el público podría no enterarse nunca? Eso suena un poco peligroso. Planteas un debate excelente y muy real. Esa es la crítica principal al arbitraje comercial. Por un lado, protege secretos industriales y la reputación de las empresas, lo que fomenta su uso. Claro. Por otro, puede limitar la transparencia y el conocimiento público de conductas que quizás deberían conocerse. Es una balanza muy delicada entre la eficiencia privada y el interés público. O sea que es una herramienta poderosa, pero con sus bemoles. Totalmente. Por eso, se usa mucho en disputas entre empresas y no tanto en temas de consumidores o derechos laborales, donde el interés público es mayor. Entendido. Y así, después de intentar hablar, de buscar un facilitador y de nombrar un árbitro privado, parece que hemos agotado las opciones. Casi todas. Llegamos al último y más alto escalón de la escalera, el que todos conocemos por las películas, el proceso judicial. El último recurso, la red de seguridad del sistema. La frase que lo define es: se acabaron las opciones, vamos a tribunales, el Estado nos asigna un juez y su decisión nos obliga a todos.
Y acá el control de las partes es 0. Este es el método más heterónomo, el de menor control. Ya no eligen quién decide. El juez es un funcionario público. Y su decisión, la sentencia, es de cumplimiento obligatorio. ¿Y si no cumplís? Se puede ejecutar usando la fuerza del Estado. Es la intervención máxima del poder público para garantizar que ningún conflicto quede sin resolver. Entonces, si nuestro amigo Juan ha subido toda esta escalera y termina frente a un juez, ¿llegamos a la pregunta del millón? A ver, esto es lo que aterra a la gente. ¿Cómo sabemos que la decisión de ese juez será justa? ¿Qué le impide decidir basándose en si le caíste bien o mal, o en su humor de ese día? Claro, ¿cómo se evita la arbitrariedad? Eso. Esa es la pregunta que sostiene la legitimidad de todo el sistema judicial. Si la gente creyera que los fallos son caprichos, nadie respetaría las sentencias. Sería un caos, total. La respuesta es una palabra: objetividad. Un juez no puede fallar basado en lo que le parece. Está legalmente obligado a fundamentar su sentencia, a explicar el porqué de cada punto de su decisión. Ok, tiene que justificarlo todo. Y para hacerlo, no puede usar sus opiniones personales. Tiene que usar un conjunto de herramientas muy específico que llamamos las fuentes del derecho. Ok, fuentes del derecho. Suena a que tiene que ir a buscar agua a un pozo. ¿Cuáles son esas herramientas que tiene el juez en su escritorio para ser objetivo? Podemos agruparlas en categorías para que sea más fácil. Primero, las inmediatas, las que tiene ahí mismo, a la mano. Lo que tiene en el escritorio. Tal cual. La primera y más obvia es la ley. El texto escrito, los códigos, las normas que aprueba el Congreso. En el caso de Juan, el juez va directo a la ley de contrato de trabajo. Es su punto de partida. Lógico. ¿Qué más hay en esa caja de herramientas inmediatas? Dos cosas más. Una es la costumbre. A veces hay prácticas sociales que son tan constantes, tan aceptadas por todos, como si fueran obligatorias, que adquieren fuerza de ley aunque no estén escritas. Ah, interesante. Y la tercera, que es fundamental, es la jurisprudencia. Jurisprudencia. Esa palabra se oye por todos lados. ¿Es básicamente lo que otros jueces han decidido antes? Exactamente. Como un sistema de precedentes. Justo, son las sentencias de otros tribunales en casos muy parecidos. Si 10 tribunales ya han resuelto un caso casi idéntico al de Juan de una manera determinada, un nuevo juez tiene una guía muy poderosa para fallar de forma similar. No es para copiar y pegar, me imagino. No, para nada, pero es para mantener una coherencia en el sistema. Evita la locura de que dos casos iguales, en juzgados vecinos, tengan soluciones totalmente opuestas. Garantiza la igualdad ante la ley. Entendido. Ley, costumbre y jurisprudencia son las herramientas directas. Pero a veces las leyes son viejas o ambiguas. Sí, claro. ¿Tiene el juez algún lugar donde buscar consejo, por así decirlo? Sí, y esa es la fuente mediata, la doctrina. La doctrina no es más que la opinión de los grandes expertos en derecho. Son los libros, los artículos académicos, los tratados que escriben los juristas más reconocidos. O sea, lo que dicen los que más saben. Exacto. Un juez no está obligado a seguir lo que dice un autor, pero cuando un caso es muy complejo o la ley no es clara, se apoya masivamente en la doctrina para interpretar la norma, para construir argumentos más sólidos. Es como tener un comité de sabios a tu disposición. Y me queda una. Mencionaste que había una última fuente, la más profunda. Sí, la fuente remota, la que está en el fondo de todo. Los valores sociales. Eso suena un poco etéreo. Puede sonar así, pero es lo que impide que el derecho se fosilice, que se quede estancado en el tiempo. Las leyes interpretan a la luz de lo que la sociedad, en un momento histórico concreto, considera justo, equitativo y correcto. Dame un ejemplo. La forma en que un juez hoy interpreta conceptos como familia, medio ambiente o libertad de expresión es radicalmente distinta a cómo se hacía hace 50 años. Claro, totalmente. ¿Y por qué? Porque los valores de la sociedad cambiaron. Esta fuente le da flexibilidad y vida al sistema, lo mantiene conectado con la realidad. Increíble. Entonces hemos recorrido un camino completo. Empezamos con Juan y su sensación de injusticia, Ajá. y terminamos viendo que el juez no es un rey que decide por capricho, sino un técnico que usa una caja de herramientas muy precisa para construir una solución objetiva. Esa es la idea.
Y si miramos todo el recorrido, desde el café de la negociación hasta la sentencia del juez, la conclusión es muy potente. ¿Cuál sería? Que el sistema nos ofrece un abanico de opciones, una escalera completa, para sanar esa herida inicial del conflicto. Lo que nos lleva al cierre. El verdadero conocimiento, entonces, no está en saber cómo pelear un juicio. Para nada. El juicio es solo el último escalón, el más costoso en tiempo, dinero y, sobre todo, energía emocional. Exacto. La verdadera habilidad, tanto para un ciudadano informado como para un buen abogado, es analizar el problema con la cabeza fría y tener la sabiduría para elegir el escalón adecuado de esa escalera. Saber en qué escalón pararse. Tal cual. A veces, la solución más potente no es la más ruidosa ni la más confrontativa. Casi siempre es la más dialogada. Y eso nos deja con una última idea para reflexionar. Si la mayoría de los conflictos, como vimos, se pueden resolver de manera más eficiente y pacífica en los primeros escalones, ¿por qué nuestra cultura popular, el cine, las series, casi siempre nos muestra el juicio como la primera y única batalla? Es una gran pregunta. ¿Será que desconfiamos por naturaleza de la capacidad de diálogo del otro? ¿O es una simple falta de conocimiento de que existen todas estas otras herramientas a nuestra disposición?